Saludos con todos. Mi nombre es Rima Morales y en este video les voy a presentar el proceso de auditoría financiera realizado a la empresa Cablago S.A., enfocada en el indicador de efectivo y equivalentes de efectivo para los periodos 2023, 2024 y 2025. Cablago S.A. es una empresa ecuatoriana dedicada a actividades de alojamiento y servicios turísticos ubicados en el cantón Otavalo. Debido a la importancia que tiene el efectivo dentro de cualquier organización, se decidió analizar este indicador para determinar la capacidad de la empresa para cumplir oportunamente sus obligaciones a corto plazo. Primero, como planificación preliminar. Como primera fase desarrollamos la planificación preliminar, que en esta etapa realizamos un análisis financiero mediante el indicador efectivo y equivalentes de efectivo. La fórmula aplicada fue efectivos y equivalentes de efectivo para pasivo corriente. Los resultados obtenidos fueron en el año 2023 1.46, en el 2024 de 2.05 y en el 2025 de 2.92. Estos resultados muestran una tendencia creciente. Esto significa que por cada dólar de deuda corriente, la empresa disponía de 1.46 dólares en 2023, 2.05 dólares en 2024 y 2.92 dólares en 2025. Por lo tanto, preliminarmente se observa que Cablago S.A. mantiene recursos líquidos suficientes para cubrir sus obligaciones de corto plazo. El objetivo de esta auditoría es evaluar la capacidad de Cablago para cumplir sus obligaciones de corto plazo mediante los recursos disponibles en efectivo y equivalentes de efectivo durante los años 2023, 2024 y 2025. Para la pregunta de control interno, para el cuestionario de control interno, se seleccionó la pregunta más relevante, que fue: ¿se evidencia estabilidad en la composición de las cuentas que conforman efectivo y equivalentes del efectivo durante todos los periodos analizados? La respuesta fue no. Como observación, se identificó que existieron variaciones significativas entre las cuentas de efectivo, especialmente en instituciones financieras públicas y privadas. Aunque el efectivo total aumenta, la composición de estas cuentas cambia considerablemente entre un periodo y otro. Esto llama nuestra atención porque puede evidenciar faltas de seguimiento o control sobre la administración de los recursos líquidos. Aquí se muestran el valor total de las cuentas que corresponden al indicador de efectivo y equivalentes del efectivo, las cuentas que utilizamos. Para el hallazgo de auditoría tenemos que, con base en la pregunta de control interno, se desarrolló lo siguiente. Como condición encontrada fue que las cuentas de efectivo y equivalentes presentaron variaciones significativas durante los periodos analizados. El criterio aplicado fue la NIA 315, relacionada con la identificación y valoración de los riesgos. Como causa identificada fue la falta de controles y seguimiento periódico sobre la administración de los recursos líquidos, y como efecto, estas variaciones pueden dificultar la evaluación de la liquidez inmediata y generar riesgos en la planificación financiera para cumplir oportunamente las obligaciones de corto plazo. En otras palabras, la empresa sí posee dinero disponible, pero la administración debe mantener un monitoreo constante para garantizar una adecuada gestión de esos recursos. Continuamos con la planificación específica. Utilizamos la herramienta del balance scorecard para identificar y evaluar los riesgos. En este caso, seleccionamos este. Existe una disminución en los ingresos de actividades ordinarias, afectando la capacidad de generación de recursos de la empresa. Este riesgo pertenece al proceso de comercial y de ventas. Su descripción indica que los ingresos provenientes de la actividad principal del negocio disminuyeron, situación que puede estar relacionada con una menor demanda, pérdida de clientes o debilidades comerciales. Este aspecto es importante porque los ingresos son una de las principales fuentes de generación de efectivo. Si la empresa vende menos, ingresará menos dinero y podría verse afectada en su capacidad para cumplir con las obligaciones futuras. Como factores externos tenemos económicos y sociales, factores internos, de infraestructura, personal y de procesos. Su importancia es de 10, con una probabilidad de 2 y un impacto de 3, y tiene un riesgo inherente alto. Como control se propuso implementar estrategias comerciales, análisis de mercado y programas de fidelización de clientes. De esta manera la importancia se mantiene en 10, la probabilidad disminuye a 1, el impacto disminuye a 2 con un riesgo residual moderado. Como actividades tenemos que existe una propuesta que consiste en desarrollar campañas comerciales y realizar un seguimiento permanente al comportamiento de las ventas. El responsable sería la gerencia general, el departamento comercial y directivos administrativos. Los recursos a utilizar serían los recursos económicos, tecnológicos y humanos, con una duración de 271 días desde la fecha de inicio del 28 de mayo de 2026 al 31 de diciembre de 2026.
El indicador utilizado muestra que los ingresos disminuyeron aproximadamente 1.6 millones de dólares a 1.5 millones de dólares, representando una reducción cercana al 6%. Por esta razón se consideró un riesgo importante dentro de la auditoría. Ejecución. En la fase de ejecución analizamos las cuentas que conforman el efectivo y equivalentes del efectivo y las cuentas del pasivo corriente correspondientes de los años ya mencionados. La suma total que nos da de los 3 años corresponde a la hipótesis nula con un valor de 541.571,35. El promedio o la hipótesis alternativa es 31.857,14 y la desviación estándar va en 77.078,96. Debido a que la población era pequeña, no fue necesario calcular una muestra estadística adicional. Por ende, esta población estuvo conformada solo por 17 cuentas contables. El valor de prueba con el uso de la fórmula nos dio un valor negativo de menos 27.27 y el valor crítico de menos 1.96. En esta etapa formulamos las dos hipótesis que ya mencioné. La hipótesis nula, que establece que no existen diferencias significativas entre las cuentas analizadas, mientras que la hipótesis alternativa establece que sí existen diferencias significativas. Para interpretar los resultados utilizamos la campana de Gauss. Esta herramienta permite determinar si los resultados obtenidos son estadísticamente significativos. Los resultados fueron valor de prueba menos 27.27, valor crítico menos 1.96. Como el valor de prueba es menor al valor crítico, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto significa que existen variaciones significativas entre las cuentas de efectivo y equivalentes y los pasivos corrientes. Por lo tanto, aunque la empresa mantiene liquidez suficiente, las variaciones detectadas justifican la necesidad de fortalecer el monitoreo y el control financiero. Como resultado final se elaboró el informe de auditoría que corresponde a la fase de información y comunicación. Título o identificación. Informe de auditoría financiera. Examen especial al efectivo y equivalentes de efectivo correspondientes de los periodos 2023, 2024 y 2025. ¿A quién se dirige y quiénes lo encargaron? El presente informe se dirige a la Junta General de Accionistas y a la Gerencia de Entidad. El examen fue realizado como parte del proceso de auditoría financiera aplicado a la información contable y financiera de los periodos 2023, 2024 y 2025. Párrafo de alcance. El trabajo se desarrolló desde el 1 de mayo de 2026 hasta el 15 de junio de 2026 mediante procedimientos de auditoría financiera, análisis documental y pruebas estadísticas de conformidad con las normas internacionales de auditoría, con el propósito de evaluar la capacidad de la entidad para cumplir sus obligaciones de corto plazo mediante los recursos líquidos disponibles. Párrafo o párrafos de salvedades. No se identificaron limitaciones del alcance de la auditoría ni de restricciones de inversión. Sin embargo, las pruebas estadísticas evidenciaron diferencias significativas entre el efectivo y equivalentes y los pasivos corrientes, situación que requiere seguimiento por parte de la administración. Párrafo de opinión. En nuestra opinión, las cuentas de efectivo y equivalentes presentan razonablemente los saldos registrados durante los periodos analizados. Sin embargo, las pruebas estadísticas evidenciaron variaciones significativas respecto a los pasivos corrientes, por lo que se recomienda fortalecer el control y monitoreo de los recursos líquidos. Párrafo o párrafos de énfasis. Sin modificar nuestra opinión, se enfatiza que el valor de prueba obtenido de menos 27.27 en la muestra fue inferior al valor crítico de menos 1.93, lo que llevó al rechazo de la hipótesis nula y evidenció variaciones significativas entre las cuentas analizadas. Párrafo o párrafo sobre otras cuestiones. No se identificaron otras cuestiones relevantes que deban comunicarse adicionalmente a las expuestas en este informe. Párrafo sobre el informe de gestión. La administración fue responsable de la preparación y presentación de la información financiera utilizada en el presente examen. El análisis se desarrolló en base en la información financiera correspondiente a los periodos 2023, 2024 y 2025, proporcionado por la entidad considerando los cuentas que conforman el efectivo y equivalentes al efectivo y los pasivos corrientes relacionados. Como conclusión de la auditoría, la prueba estadística evidenció variaciones significativas entre las cuentas de efectivo y equivalentes y los pasivos corrientes. Estas variaciones reflejan cambios relevantes en la capacidad de la empresa para responder a sus obligaciones de corto plazo. Sin embargo, los indicadores financieros muestran que Cablago S.A. mantiene niveles adecuados de la liquidez inmediata. Recomendaciones. Finalmente se recomienda implementar mecanismos de control y seguimiento sobre los recursos líquidos disponibles, fortaleciendo la planificación financiera y la gestión de la tesorería. Además, es importante realizar evaluaciones periódicas de la relación entre el efectivo disponible y las obligaciones corrientes para garantizar una adecuada administración de la liquidez. Aquí se encuentran los datos de los estudiantes y la fecha del informe, que fue el 9 de junio de 2026. Eso sería todo. Gracias por su atención.